La ley del espejo. Tomo 2. Apertura real. Déjame preguntarte algo incómodo. Si hoy tu vida se repite, ¿estás dispuesto a admitir que no es casualidad? Si tus relaciones terminan parecido, si tu dinero sube y baja como montaña rusa, si empiezas cosas con entusiasmo pero no las sostienes, y si el problema no es lo que haces, sino quién lo está haciendo, porque hay algo que nadie te dice. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres capaz de sostener sin desregularte, y eso cambia todo. Tal vez llevas años trabajando en ti, leyendo, escuchando audios, probando técnicas, haciendo afirmaciones, y aún así hay algo que no termina de acomodarse, como si avanzaras pero no lo suficiente, como si tuvieras potencial, pero algo te frenara. No es falta de capacidad, es identidad. Tu cerebro no está diseñado para darte abundancia, está diseñado para mantener coherencia. Y coherencia significa esto: prefiere una vida conocida aunque sea mediocre, antes que una extraordinaria que lo saque de su zona segura. Por eso repites patrones, por eso vuelves a lo mismo. Por eso, aunque sabes lo que tendrías que hacer, no siempre lo haces. No es debilidad, es programación. Y hoy vamos a desarmar esa programación. No desde frases lindas, desde psicología real, desde cómo funciona tu sistema nervioso, desde cómo se forma una identidad, desde cómo se instala un patrón. Y lo más importante, desde cómo se rompe sin entrar en lucha, porque si sigues intentando cambiar resultados sin cambiar identidad, vas a seguir chocando contra el mismo techo, y el techo no está afuera, está en lo que tu cuerpo considera normal. Este no es un libro para motivarte, es un libro para que te mires, y cuando te mires de verdad, vas a entender qué estás manifestando, aunque no lo hayas pedido conscientemente. La verdad psicológica de por qué manifiestas lo mismo. Hay algo que nadie te explicó con claridad, y es esto: tu cerebro no está diseñado para hacerte feliz, está diseñado para mantenerte coherente, y coherente no significa exitoso, significa predecible. Tu cerebro prefiere una realidad conocida, aunque sea mediocre, antes que una desconocida, aunque sea extraordinaria. Y aquí empieza todo, porque puedes decir que quieres abundancia, puedes decir que quieres una relación sana, puedes decir que quieres libertad, pero si tu sistema interno asocia eso con peligro, vas a sabotearlo, no porque seas débil, sino porque tu cerebro prioriza supervivencia antes que expansión. Vamos a llevarlo a algo concreto. Cuando eras niño o niña, tu cerebro estaba en modo esponja. No cuestionaba, absorbía cómo se hablaba del dinero, absorbía cómo se resolvían los conflictos, absorbía si el amor era estable o impredecible, absorbía si equivocarse era peligroso o era parte del proceso. Y todo eso formó lo que hoy llamamos identidad, pero identidad no es quién dices que eres. Identidad es lo que tu sistema nervioso cree que es normal. Si creciste viendo sacrificio para ganar dinero, tu cuerpo asocia dinero con esfuerzo extremo. Si creciste viendo discusiones constantes, tu cuerpo asocia vínculo con tensión. Si creciste sintiendo que tenías que demostrar valor, tu cuerpo asocia amor con rendimiento. Eso no es espiritualidad, eso es neurobiología. El cerebro funciona por patrones. Cuando algo se repite muchas veces, se convierte en circuito, y los circuitos no se cuestionan, se ejecutan. Por eso muchas personas dicen que no entienden por qué siempre les sucede lo mismo. En realidad sí hay una explicación, solo que muchas veces evitamos mirarla. Si siempre eliges parejas emocionalmente indisponibles, no es mala suerte. Tu sistema está cómodo en la persecución, no en la estabilidad. Si siempre estás al límite económico, no es casualidad. Tu
Tu sistema está acostumbrado a la adrenalina del llegar o no llegar. Si siempre trabajas de más y disfrutas de menos, no es que seas simplemente responsable, es que tu identidad asocia descanso con culpa. Ahora viene lo fuerte. Tu cerebro tiene algo que se llama sesgo de confirmación. Esto significa que solo busca pruebas de lo que ya cree. Si crees que no eres suficiente, notarás más los errores que los logros. Si crees que el mundo es injusto, verás injusticia en todas partes. Si crees que el éxito es para otros, interpretarás cualquier dificultad como prueba de que no es para ti. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera te das cuenta. No ves la realidad completa, ves tu interpretación automática. Esa interpretación genera emoción, la emoción genera comportamiento, el comportamiento genera resultados y esos resultados refuerzan la creencia inicial. Así se forma el bucle. Ahora entiende algo crucial. Tu sistema nervioso puede volverse adicto a ciertas emociones. Si vives en estrés constante, tu cuerpo aprende a funcionar en cortisol. Si vives rodeado de drama, tu cuerpo aprende a necesitar intensidad. Si vives en carencia, tu cuerpo aprende a sentirse incómodo cuando aparece estabilidad. Entonces, cuando algo bueno empieza a ocurrir, muchas veces lo arruinas sin darte cuenta. No lo haces de manera consciente, pero comienzas a dudar, a sobrepensar, a generar conflicto, a distraerte o a posponer. La calma te resulta desconocida y lo desconocido para el cerebro se interpreta como amenaza. Por eso aparece una pregunta incómoda. ¿Realmente quieres cambiar o solo quieres que cambien los resultados sin cambiar la identidad? Cambiar resultados sin cambiar identidad es imposible. Puedes forzar algo durante un tiempo, pero no podrás sostenerlo. La ley real no es solo la de la atracción, es la del sostenimiento. Manifiestas aquello que puedes sostener sin desregularte. Si ganar más dinero te genera ansiedad, no lo sostendrás. Si una relación sana te parece aburrida, no la sostendrás. Si la paz te hace sentir improductivo, tampoco la sostendrás. No se trata de falta de capacidad, se trata de adaptación interna. El cerebro odia la incoherencia. Si dices que quieres abundancia, pero actúas desde el miedo, tu sistema entra en disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es la tensión interna entre lo que dices que eres y lo que realmente sostienes con tu comportamiento. Cuando esa tensión aparece, el cerebro tiene dos opciones: cambiar la conducta o justificar la incoherencia. La mayoría de las personas elige justificar. Aparecen frases como no es el momento, la situación está difícil, después lo intentaré, aún no estoy preparado. Y así pasan los años. No por falta de talento, sino por coherencia interna con una identidad antigua. No es tu culpa haber sido programado de esa manera, pero sí es tu responsabilidad reprogramarte, porque ahora ya lo sabes, y cuando eres consciente y decides no hacer nada, eso también es una elección. Esta es la primera capa psicológica del espejo. No estás manifestando menos porque el universo te esté probando. Estás manifestando aquello que tu sistema considera seguro. Y lo seguro no siempre es grande, lo seguro es simplemente familiar. Hay algo que necesitas comprender con claridad. Tu mente puede querer cambiar, pero si tu cuerpo no se siente seguro cambiando, no podrás sostener nada nuevo. Muchas personas intentan transformar su vida trabajando solo a nivel mental. Cambian pensamientos, repiten afirmaciones, visualizan escenarios, se motivan constantemente, pero olvidan algo esencial. El cuerpo guarda memoria. Cada experiencia intensa que has vivido dejó una marca biológica, no solo un recuerdo, sino una respuesta física. Si viviste abandono, tu cuerpo aprendió a anticiparlo. Si viviste crítica constante,
Tu cuerpo aprendió a mantenerse en alerta. Si creciste en ambientes inestables, tu cuerpo aprendió a desconfiar de la calma. Estas respuestas no desaparecen simplemente porque las entiendas de forma intelectual. Se activan antes de que tengas tiempo de pensar. El sistema nervioso funciona detectando amenazas. No espera a que analices la situación. Reacciona primero. Un tono de voz, un silencio, una demora en responder un mensaje, una oportunidad grande, una exposición pública, cualquier estímulo puede activar una respuesta automática. Tu cuerpo decide en milisegundos si algo es seguro o peligroso. Y luego, tu mente crea una historia para justificar esa reacción. Por eso a veces dices que no sabes por qué reaccionaste de cierta forma. En realidad tu cuerpo sí lo sabe, porque responde desde memorias antiguas. El cuerpo se convierte en el guardián del pasado. Si algo en tu historia fue doloroso, tu sistema hará todo lo posible para evitar que vuelva a ocurrir, incluso si eso significa impedir tu crecimiento. Aquí aparece una paradoja importante. Tu cuerpo puede estar defendiéndose de un dolor que ya no existe. Puede reaccionar ante amenazas que en el presente ya no están, pero para el sistema siguen siendo reales, porque fueron repetidas muchas veces. Imagina que durante años aprendiste que expresar lo que sientes generaba conflicto. Hoy, cada vez que intentas poner un límite, tu cuerpo se tensa, tu voz cambia, tu respiración se acelera y terminas cediendo. Luego piensas que no sabes poner límites, cuando en realidad se trata de memoria corporal. O imagina que creciste viendo que quienes se destacaban eran criticados. Hoy tienes talento, ideas y potencial, pero cuando estás a punto de exponerte, algo te detiene. Procrastinas, dudas, te distraes. No es falta de capacidad, es tu sistema intentando protegerte del juicio que aprendió a temer. El cuerpo no entiende de lógica, entiende de experiencia. Puedes repetir muchas veces que todo está bien, pero si tu cuerpo no experimenta seguridad en la práctica, no lo integrará. La reprogramación no ocurre solo con palabras, ocurre con experiencias nuevas, vividas de forma regulada. Eso significa introducir cambios graduales que tu sistema pueda tolerar, no saltos gigantes ni transformaciones extremas, sino expansiones pequeñas que tu biología pueda reconocer como seguras. Si quieres acostumbrarte a la estabilidad emocional, no necesitas una relación perfecta mañana. Necesitas aprender a tolerar momentos de calma hoy, sin sabotearlos. Si quieres acostumbrarte a la abundancia, no necesitas duplicar tus ingresos mañana. Necesitas sentir comodidad con pequeñas mejoras hoy. El sistema nervioso aprende por familiarización. La regulación es la clave. Regular significa enseñarle a tu cuerpo que puede atravesar algo nuevo sin entrar en pánico, que puede sostener visibilidad sin colapsar, sostener dinero sin ansiedad, sostener amor sin sospecha. Muchas veces no es que no puedas sostener algo bueno, sino que no sabes cómo sentirte dentro de algo bueno. La calma te resulta extraña, la estabilidad te parece sospechosa, la facilidad puede generarte culpa. Entonces vuelves inconscientemente a lo conocido. El espejo no refleja solo tus pensamientos, también refleja tu estado biológico predominante. Si tu cuerpo vive en alerta, tu realidad tenderá a mostrarte situaciones que mantengan esa alerta, no como castigo, sino como coherencia. Tu biología busca consistencia. Si durante años tu identidad fue la de alguien que lucha constantemente, cuando la lucha desaparece puedes sentir vacío, y ese vacío puede empujarte a crear nuevos problemas solo para recuperar una sensación conocida. La verdadera pregunta entonces no es cómo cambiar tu vida, sino quién eres cuando ya no necesitas el patrón que te sostuvo durante tanto tiempo.
porque cuando ese patrón se disuelve, aparece un espacio, y ese espacio puede dar miedo, pero también es libertad. Aquí aparece algo que puede cambiar por completo la forma en que entiendes tus decisiones. Muchas veces crees que estás eligiendo personas, situaciones o trabajos, pero en realidad estás eligiendo sensaciones conocidas. El ser humano no solo se apega a personas o lugares, también se apega a estados emocionales, y esos estados emocionales tienen química. Cuando una emoción se repite durante años, el cuerpo se acostumbra a la mezcla de hormonas que la acompañan. Si viviste mucho tiempo en preocupación, tu cuerpo se acostumbró a esa química. Si viviste mucho tiempo en tensión, tu cuerpo aprendió a funcionar en alerta. Si viviste en intensidad emocional, tu sistema comenzó a asociar esa intensidad con la sensación de estar vivo. Con el tiempo, esa química se vuelve familiar, y lo que es familiar se percibe como normal. Por eso, a veces las personas dicen que quieren tranquilidad, pero cuando aparece tranquilidad, se sienten incómodas. El silencio les parece extraño, la calma les resulta sospechosa. Entonces, sin darse cuenta, vuelven a generar situaciones que reactiven la emoción conocida, no porque quieran sufrir, sino porque el sistema busca regresar a lo que reconoce. Muchas relaciones funcionan de esa manera, no por amor consciente, sino por química emocional conocida. Una persona acostumbrada al drama puede confundir intensidad con conexión. Una persona acostumbrada a la persecución puede confundir ansiedad con amor. Y cuando aparece una relación estable, tranquila y respetuosa, algo dentro se siente desconectado, no porque falte amor, sino porque falta la química a la que el cuerpo estaba habituado. Lo mismo ocurre con el dinero, con el trabajo, con el éxito y con la visibilidad. Si tu identidad se construyó alrededor de la lucha constante, cuando la vida comienza a fluir, puedes sentir que algo está mal. No porque esté mal, sino porque es diferente, y lo diferente activa incertidumbre. Por eso la transformación real no consiste solo en cambiar pensamientos, consiste en enseñarle al cuerpo a tolerar nuevas emociones, aprender a estar en calma sin sentir que falta algo, aprender a recibir sin sentir culpa, aprender a descansar sin sentir que estás perdiendo el control. Ese entrenamiento emocional es lo que permite que una nueva identidad se consolide. Si observas tu vida con honestidad, probablemente encontrarás momentos en los que estuviste cerca de un cambio importante. Tal vez apareció una oportunidad que podía transformar tu situación económica. Tal vez conociste a alguien con quien era posible construir algo sano. Tal vez sentiste un impulso fuerte de crear algo nuevo, empezar un proyecto o tomar una decisión diferente. Pero en algún punto algo se detuvo. No siempre fue una decisión consciente. A veces apareció una duda, o una distracción, o una postergación, o un miedo difícil de explicar. Muchas personas interpretan esos momentos como señales de que no estaban preparados, pero muchas veces lo que ocurre es simplemente que la identidad antigua todavía tiene más fuerza que la nueva posibilidad. La identidad funciona como un sistema de equilibrio. Mantiene tu vida dentro de ciertos límites que tu mente y tu cuerpo consideran normales. Si intentas salir demasiado rápido de esos límites, el sistema reacciona. Aparece incomodidad, ansiedad o resistencia, no porque el cambio sea incorrecto, sino porque es demasiado grande para el sistema actual. Por eso, la transformación sostenible no ocurre mediante saltos extremos, ocurre mediante expansión gradual. Cada pequeño paso que tu sistema logra sostener se convierte en nueva referencia interna, y cuando algo se vuelve referencia, deja de generar alarma. Con el tiempo, lo que antes parecía imposible comienza a sentirse normal.
Lo que antes generaba miedo comienza a sentirse familiar y lo que antes parecía demasiado grande empieza a integrarse naturalmente en tu vida. Este proceso requiere algo que muchas personas evitan: paciencia consciente, no la paciencia pasiva que espera que todo cambie solo, sino la paciencia activa que sostiene microcambios de manera constante. Cada vez que respondes de manera diferente a una situación que antes activaba tu patrón, estás debilitando el circuito antiguo, y cada vez que sostienes una respuesta nueva, estás construyendo una identidad diferente. Hay otro elemento que influye profundamente en la identidad y pocas veces se menciona con claridad. Es la narrativa interna, la historia que te cuentas sobre quién eres. Todos los seres humanos construyen una historia personal para darle sentido a su vida. Esa historia explica por qué han ocurrido ciertas cosas, qué significan y qué lugar ocupas dentro de ellas. El problema aparece cuando esa historia se vuelve rígida, cuando empiezas a verte a ti mismo siempre de la misma manera, tal vez como alguien que siempre tiene que esforzarse más que los demás, tal vez como alguien que nunca es elegido, tal vez como alguien que siempre debe luchar para conseguir estabilidad. Esa narrativa se vuelve parte de la identidad, y cuando la identidad está ligada a una historia específica, cualquier cambio que contradiga esa historia genera resistencia. Imagina que durante años te has definido como alguien que siempre tiene que sacrificarse para lograr algo. Si de pronto aparece una oportunidad que llega con facilidad, tu mente puede desconfiar, puede interpretar esa facilidad como algo sospechoso, porque contradice la historia que te contaste durante tanto tiempo. Lo mismo ocurre con la autoestima, con las relaciones y con el éxito. Si tu historia interna dice que siempre terminas perdiendo, cuando algo comienza a ir bien, puedes empezar a buscar señales de que pronto terminará. No porque seas negativo, sino porque tu mente intenta mantener coherencia con la narrativa que conoce. Cambiar identidad implica también cambiar la historia que sostienes sobre ti mismo, no negando el pasado, sino reinterpretándolo desde una perspectiva más amplia. Comprender que muchas de las cosas que viviste no definían tu valor, solo formaban parte de un proceso de aprendizaje. Cuando esa reinterpretación ocurre, algo dentro se libera. La historia deja de ser una prisión y se convierte en información. Y cuando la historia deja de limitarte, la identidad comienza a expandirse. En este punto comienza a aparecer algo que transforma completamente la forma en que miras tu vida. Empiezas a entender que muchas de las decisiones que tomabas no eran realmente elecciones conscientes, sino respuestas automáticas de un sistema que intentaba mantenerse estable. Durante años quizá pensaste que te faltaba disciplina, claridad o determinación. Tal vez te dijiste muchas veces que si fueras más fuerte podrías cambiar lo que no te gustaba de tu vida. Pero la realidad es más profunda que eso. El ser humano no actúa principalmente desde la lógica, actúa desde la regulación interna. Cuando tu sistema nervioso se siente seguro, puede explorar, crear y sostener cambios. Cuando se siente amenazado, incluso si la amenaza no es real en el presente, se vuelve defensivo y vuelve a lo conocido. Eso explica por qué muchas personas saben exactamente lo que deberían hacer y aún así no lo hacen. No es falta de inteligencia ni de capacidad, es que el sistema todavía interpreta ese cambio como un riesgo. Comprender esto cambia la relación que tienes contigo mismo. Dejas de verte como alguien que falla y empiezas a verte como alguien que está aprendiendo a reorganizar su sistema interno. Esa diferencia parece pequeña, pero en realidad lo cambia todo, porque cuando dejas de atacarte, el sistema deja de defenderse.
Y cuando el sistema deja de defenderse, puede empezar a aprender algo nuevo. En ese momento comienza la verdadera transformación, no como un esfuerzo constante, sino como un proceso de integración gradual. Cada pequeña experiencia nueva que sostienes sin regresar al patrón antiguo se convierte en una señal para tu sistema. Le demuestra que el cambio no es peligroso. Con el tiempo, esas señales se acumulan y la identidad comienza a reorganizarse. Lo que antes parecía imposible comienza a sentirse accesible. Lo que antes generaba miedo empieza a sentirse natural y poco a poco la vida comienza a reflejar una coherencia diferente. Cuando la identidad empieza a expandirse, también cambia la forma en que interpretas lo que sucede a tu alrededor. Situaciones que antes te parecían amenazas comienzan a verse como oportunidades de aprendizaje. Comentarios que antes te afectaban profundamente empiezan a perder peso. Decisiones que antes te paralizaban comienzan a sentirse más simples. Esto no ocurre porque el mundo haya cambiado, ocurre porque tu sistema interno ya no interpreta todo desde la misma lente. Durante mucho tiempo, tu percepción estuvo filtrada por experiencias pasadas que te enseñaron a anticipar peligro o carencia. Ese filtro hacía que muchas situaciones neutras se interpretaran como riesgos. Pero cuando empiezas a reconocer esos filtros, algo cambia. Ya no reaccionas automáticamente ante cada estímulo. Aparece un espacio entre lo que sucede y tu respuesta. Ese espacio es uno de los mayores indicadores de crecimiento psicológico, porque en ese espacio aparece la posibilidad de elegir. Antes reaccionabas desde el impulso automático del sistema. Ahora puedes observar lo que sientes, reconocer el patrón y decidir conscientemente cómo responder. No significa que las emociones desaparezcan, significa que ya no te gobiernan de la misma manera. Esa diferencia permite que nuevas conductas se sostengan el tiempo suficiente como para convertirse en parte de tu identidad. Y cuando una conducta nueva se repite muchas veces, el cerebro comienza a construir nuevos circuitos neuronales. Lo que antes era un esfuerzo consciente se transforma en un comportamiento natural. Así es como se produce el cambio profundo, no a través de momentos de motivación intensa, sino mediante la repetición tranquila de respuestas diferentes. A medida que este proceso avanza, empiezas a darte cuenta de algo que antes pasaba desapercibido. Gran parte de lo que considerabas tu personalidad en realidad eran adaptaciones, formas de comportarte que aprendiste para encajar, para protegerte o para obtener aprobación. Algunas de esas adaptaciones fueron útiles durante mucho tiempo, te ayudaron a sobrevivir en contextos difíciles o a desenvolverte en entornos exigentes, pero con el paso de los años, muchas de ellas dejaron de ser necesarias. Sin embargo, continuaron funcionando automáticamente porque tu sistema las registró como parte de tu identidad. Cuando comienzas a cuestionar esas adaptaciones, aparece una sensación extraña. Es como si una parte de ti estuviera cambiando de forma. Lo que antes parecía inevitable, ahora se vuelve opcional. Descubres que puedes responder de otra manera, pensar de otra manera y relacionarte con el mundo desde un lugar más amplio. En ese momento surge una oportunidad muy poderosa, la oportunidad de rediseñar tu identidad de manera consciente. No se trata de inventar una versión falsa de ti mismo, sino de permitir que emerja una versión más completa, una versión que ya no necesita funcionar únicamente desde la defensa o desde la supervivencia. Esa versión puede elegir desde la claridad en lugar de hacerlo desde el miedo. Puede construir en lugar de reaccionar. Puede sostener estabilidad sin sentir que está perdiendo intensidad. Y cuando esa versión empieza a expresarse con mayor frecuencia,
la realidad que te rodea comienza a reorganizarse también. Nuevas decisiones generan nuevas experiencias y esas experiencias refuerzan la identidad que estás construyendo. Poco a poco, lo que antes parecía un cambio imposible se convierte en la forma natural de vivir. En este punto del proceso empiezas a notar algo que antes parecía imposible. La forma en que te relacionas contigo mismo cambia. Durante mucho tiempo tal vez te hablaste con dureza, con exigencia o con frustración. Pensabas que la única manera de mejorar era presionarte más, exigirte más o compararte con otros que parecían avanzar más rápido. Pero a medida que comprendes cómo funciona la identidad, empiezas a ver que esa lucha interna en realidad reforzaba el mismo patrón que querías cambiar. Cada vez que te atacabas por no ser suficiente, tu sistema nervioso interpretaba que había peligro. Y cuando el sistema detecta peligro, no se expande, se protege. Por eso muchas personas que intentan cambiar desde la crítica constante terminan agotadas y vuelven al mismo lugar. No porque no quieran avanzar, sino porque su sistema se siente permanentemente bajo amenaza. Cuando comienzas a tratarte con mayor comprensión, ocurre algo distinto. La mente se calma, el cuerpo se relaja y el sistema deja de defenderse. Ese estado de seguridad interna crea el espacio necesario para aprender nuevas formas de actuar. La transformación verdadera no nace de la guerra contra uno mismo, nace de la comprensión profunda de por qué hiciste lo que hiciste durante tanto tiempo. Cuando entiendes que muchos de tus comportamientos fueron intentos de protegerte, algo dentro de ti deja de resistirse. Aparece una sensación de alivio y desde ese alivio puedes empezar a elegir con mayor claridad, no desde el miedo a equivocarte, sino desde la posibilidad real de construir algo diferente. A medida que la identidad se reorganiza, también cambia la relación que tienes con el tiempo. Antes quizás pensabas que tu vida estaba determinada por lo que ocurrió en el pasado. Las experiencias difíciles parecían definir quién eras y hasta dónde podías llegar. Pero cuando empiezas a observar cómo funciona la programación interna, descubres que el pasado no tiene tanto poder como parecía. El pasado influye, pero no determina de manera absoluta. Lo que realmente sostiene una identidad no es lo que ocurrió hace años, sino la forma en que sigues interpretando y reproduciendo esas experiencias en el presente. Cada vez que reaccionas de la misma manera frente a una situación similar, el pasado se mantiene activo, pero cada vez que respondes de forma diferente, el circuito empieza a debilitarse. Esa es una de las verdades más liberadoras que puedes descubrir. No necesitas borrar tu historia para cambiar tu vida. Solo necesitas dejar de repetir automáticamente las respuestas que esa historia instaló. Con el tiempo tu sistema aprende que existen nuevas posibilidades. Aprende que no todo funciona como antes. Aprende que el presente puede ser distinto y cuando esa comprensión se vuelve experiencia repetida, el futuro comienza a abrirse de una manera que antes parecía inaccesible, no porque algo mágico haya ocurrido, sino porque la identidad que sostiene tus decisiones ya no es la misma. Tal vez la mayor transformación ocurre cuando empiezas a mirar tu vida con una perspectiva completamente diferente. En lugar de preguntarte por qué te suceden ciertas cosas, comienzas a preguntarte qué parte de tu identidad todavía las considera normales. Esa simple pregunta cambia la dirección de tu atención. Dejas de buscar culpables afuera y empiezas a observar los patrones internos que se repiten, no para castigarte, sino para comprender. Y cuando comprendes con profundidad,
aparece una posibilidad nueva, la posibilidad de elegir conscientemente qué versión de ti quieres seguir alimentando. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que permites permanecer y cada acción que repites refuerza una identidad. Durante años quizá reforzaste identidades que estaban basadas en la supervivencia, en el miedo o en la carencia, no porque quisieras vivir así, sino porque era lo que tu sistema conocía. Ahora tienes la oportunidad de hacer algo diferente. Puedes empezar a reforzar una identidad basada en la regulación, en la claridad y en la expansión. No ocurre de un día para otro, ocurre mediante pequeñas decisiones que se sostienen con el tiempo. Cada vez que eliges actuar desde una versión más consciente de ti mismo, estás enseñándole a tu sistema una nueva manera de vivir. Con el tiempo esa repetición crea una coherencia diferente y cuando tu identidad cambia, tu realidad comienza a reflejar ese cambio de manera natural. En este punto del proceso, algo comienza a cambiar de una forma que al principio puede parecer sutil, pero con el tiempo se vuelve profundamente evidente. Empiezas a notar que la forma en que interpretas lo que sucede a tu alrededor ya no es exactamente la misma que antes. Situaciones que durante años habrían activado preocupación o inseguridad empiezan a sentirse diferentes. Comentarios que antes te habrían afectado durante horas o incluso días pierden intensidad. Decisiones que antes te paralizaban ahora se vuelven más claras. Esto no ocurre porque el mundo haya cambiado repentinamente, ocurre porque tu identidad interna comienza a reorganizarse. Durante mucho tiempo tu percepción estuvo condicionada por experiencias que enseñaron a tu sistema a anticipar peligro, rechazo o carencia. Ese aprendizaje hizo que muchas situaciones neutras se interpretaran automáticamente como amenazas. Pero cuando empiezas a comprender cómo funciona tu identidad, ese mecanismo empieza a perder fuerza. Aparece algo muy importante que antes no estaba presente. Aparece un pequeño espacio entre lo que sucede y la forma en que reaccionas. Ese espacio es uno de los indicadores más claros de crecimiento interno, porque en ese espacio aparece la posibilidad de elegir. Antes reaccionabas de manera automática desde el patrón aprendido. Ahora puedes observar lo que sientes, reconocer la emoción que aparece y decidir conscientemente qué hacer con ella. Ese simple momento de conciencia cambia completamente la dirección de tu experiencia. Cada vez que eliges responder de una forma diferente, estás debilitando el circuito antiguo y fortaleciendo uno nuevo. Con el tiempo esos nuevos circuitos empiezan a consolidarse. Lo que antes requería un gran esfuerzo comienza a surgir con mayor naturalidad. Las respuestas que antes parecían imposibles empiezan a convertirse en parte de tu comportamiento habitual. Así es como se reorganiza la identidad humana, no a través de momentos aislados de motivación intensa, sino mediante muchas decisiones pequeñas que se repiten con el tiempo. Cada una de esas decisiones envía una señal a tu sistema nervioso. Le demuestra que el cambio no representa un peligro. Le demuestra que es posible moverse hacia una forma diferente de vivir sin perder estabilidad interna. Poco a poco tu sistema empieza a aceptar esa nueva realidad. Lo que antes parecía demasiado grande empieza a sentirse posible. Lo que antes generaba miedo empieza a sentirse familiar. Y cuando algo se vuelve familiar, deja de generar resistencia. Entonces ocurre algo muy interesante. La expansión comienza a aparecer de forma natural, no porque hayas luchado contra ti mismo, ni porque hayas forzado una transformación artificial, sino porque tu identidad se volvió más amplia. Cuando la identidad se amplía,
las decisiones cambian. Cuando las decisiones cambian, las experiencias también cambian. Y cuando las experiencias cambian de forma repetida, la vida comienza a reflejar una coherencia diferente. En ese momento empiezas a comprender algo que antes parecía una idea abstracta. Comprendes que tu realidad externa no es simplemente una serie de eventos aleatorios, sino el reflejo constante de la identidad que sostienes internamente. Cuando esa identidad cambia, la forma en que te relacionas con el mundo también cambia. Y cuando esa relación cambia, aparecen nuevas posibilidades que antes parecían invisibles. Hay un momento en el que algo dentro de ti empieza a volverse imposible de ignorar. Ya no puedes seguir mirando tu vida de la misma manera que antes. Durante años, tal vez pensaste que muchas cosas que te ocurrían eran simplemente parte de tu destino, de tu suerte o de las circunstancias que te rodeaban. Pensabas que algunas personas tenían oportunidades y otras no. Pensabas que algunas relaciones funcionaban y otras inevitablemente se rompían. Pensabas que algunas personas lograban estabilidad mientras otras parecían vivir siempre al límite. Pero cuando empiezas a comprender cómo funciona la identidad, esa explicación deja de ser suficiente. Empiezas a ver un patrón que antes estaba oculto. Empiezas a notar que muchas de las cosas que se repiten en tu vida no aparecen por casualidad. Aparecen porque hay una parte de tu sistema que las reconoce como normales. Esa normalidad no siempre es consciente. No es algo que decides deliberadamente, es algo que se formó a lo largo del tiempo a partir de experiencias, emociones y aprendizajes que fueron moldeando tu forma de percibir el mundo. Cuando eras más joven, tu mente intentaba entender lo que ocurría a tu alrededor. Observabas cómo funcionaban las relaciones, cómo se hablaba del dinero, cómo se resolvían los conflictos, cómo se manejaban el éxito y el fracaso. Todo eso fue construyendo un mapa interno que te ayudaba a orientarte en la realidad. Ese mapa no era perfecto, pero era funcional. Te decía qué esperar, qué evitar y cómo comportarte para sentirte relativamente seguro. El problema es que ese mapa muchas veces sigue guiando tu vida, incluso cuando las circunstancias ya cambiaron. Puedes seguir diciéndote que algo es peligroso, aunque hoy ya no lo sea. Puedes seguir diciéndote que algo es imposible, aunque ya tengas las capacidades para sostenerlo. Puedes seguir diciéndote que debes esforzarte de cierta manera, aunque exista un camino diferente. Cuando empiezas a ver ese mapa interno con claridad, aparece una pregunta que cambia todo. Si lo que estoy viviendo refleja lo que mi sistema considera normal, entonces ¿qué parte de mi identidad sigue sosteniendo esa normalidad? Esa pregunta es poderosa porque desplaza tu atención. Dejas de mirar solamente lo que ocurre afuera y empiezas a mirar lo que ocurre dentro de ti. No desde la culpa, sino desde la curiosidad. Empiezas a observar qué emociones aparecen cuando algo empieza a mejorar. Empiezas a notar qué pensamientos surgen cuando surge una oportunidad nueva. Empiezas a reconocer qué sensaciones físicas aparecen cuando algo te invita a salir de tu zona conocida. Y en esa observación empiezas a descubrir algo sorprendente. Muchas de las resistencias que pensabas que venían del mundo exterior en realidad nacen dentro de tu propio sistema, no porque quieras limitarte, sino porque tu identidad está acostumbrada a moverse dentro de ciertos márgenes. Salir de esos márgenes genera incertidumbre, y la incertidumbre para el cerebro puede sentirse como una amenaza. Pero cuando entiendes esto, algo cambia profundamente. En lugar de luchar contra esa reacción, comienzas a reconocerla como parte de un proceso de adaptación.
comprendes que tu sistema no está intentando sabotearte, está intentando proteger una coherencia que durante años fue necesaria para sobrevivir. Esa comprensión cambia la relación que tienes contigo mismo. Dejas de verte como alguien que siempre vuelve a cometer los mismos errores y empiezas a verte como alguien que está aprendiendo a ampliar los límites de su identidad. Y a medida que esos límites se expanden, también se expande tu capacidad de sostener experiencias diferentes. Empiezas a darte permiso para recibir sin sentir culpa. Empiezas a permitirte estabilidad sin buscar inconscientemente el próximo conflicto. Empiezas a aceptar oportunidades sin sentir que debes sabotearlas para volver a lo conocido. Poco a poco tu sistema empieza a registrar una nueva normalidad, y cuando algo se vuelve normal dentro de ti, deja de requerir esfuerzo constante, se convierte simplemente en la forma en que vives. En ese momento empiezas a comprender algo que antes parecía una frase motivacional más, pero que ahora se vuelve una experiencia real. La vida que experimentas afuera siempre termina reflejando la identidad que sostienes dentro. Cuando esa identidad cambia de verdad, la realidad deja de sentirse como una lucha permanente y empieza a convertirse en un espacio de expansión. Si escuchaste todo hasta aquí, algo dentro de ti ya no es igual que antes. Tal vez no puedas explicarlo completamente con palabras, pero lo sientes. Es como si de repente muchas piezas empezaran a encajar. Durante años, observaste tu vida intentando entender por qué ciertas cosas se repetían, relaciones que terminaban de forma parecida, proyectos que empezaban con entusiasmo, pero luego se estancaban, momentos en los que sentías que estabas cerca de algo grande y aún así algo parecía detenerte. Durante mucho tiempo quizás pensaste que era mala suerte, que las circunstancias no ayudaban o que todavía no habías encontrado la oportunidad correcta, pero ahora empiezas a ver algo más profundo. Empiezas a entender que lo que se repetía no era casualidad, era coherencia, coherencia entre la identidad que habías construido y las experiencias que podías sostener sin desestabilizarte. No manifestabas lo que querías, manifestabas lo que tu sistema consideraba normal. Esa comprensión puede ser incómoda al principio, pero también es profundamente liberadora, porque si tu realidad refleja la identidad que sostienes, entonces cambiar tu identidad cambia inevitablemente lo que puedes experimentar. Y aquí aparece la pregunta más importante de todas. Si la identidad es la que determina lo que puedes sostener, entonces ¿cómo se transforma esa identidad? ¿Cómo se modifica un patrón que lleva años repitiéndose? ¿Cómo se deja de reaccionar de la misma manera cuando el sistema está acostumbrado a hacerlo así? Esa es la pregunta que muchas personas evitan, porque entender el patrón es una cosa, pero transformarlo requiere algo más profundo. Requiere dejar de mirar solamente el resultado y empezar a trabajar con la arquitectura interna que sostiene ese resultado. Requiere comprender que la identidad no cambia solo con intención, cambia cuando se alinean tres elementos que normalmente se trabajan por separado: la forma en que te percibes a ti mismo, la energía emocional con la que te relacionas con la vida y las acciones que repites cada día. Cuando esos tres elementos están desconectados, el cambio se vuelve inestable. Puedes tener pensamientos positivos, pero emociones de miedo. Puedes sentir entusiasmo, pero seguir actuando desde hábitos antiguos. Puedes intentar nuevas acciones, pero regresar rápidamente a la identidad que conoces. Por eso muchas personas sienten que avanzan y retroceden al mismo tiempo, porque falta coherencia entre identidad, energía y acción. Pero cuando esas tres dimensiones empiezan a alinearse,
algo completamente diferente ocurre. La identidad deja de ser una idea y se convierte en experiencia. La energía deja de oscilar entre entusiasmo y miedo y comienza a estabilizarse, y las acciones dejan de ser intentos aislados para convertirse en expresiones naturales de quién eres. Ese punto de coherencia es el verdadero punto de transformación, y es exactamente allí donde comienza el siguiente paso de este camino, porque comprender el espejo es solo el inicio, ver el patrón es solo el despertar. Lo verdaderamente importante es aprender a rediseñar lo que el espejo refleja. En el próximo tomo vamos a entrar en la parte que cambia el juego por completo. Vamos a responder la pregunta que inevitablemente aparece cuando reconoces tus patrones con claridad. Si esto es lo que mi identidad ha estado reflejando hasta ahora, entonces, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo se rediseña una identidad de manera consciente? ¿Cómo se reorganiza la energía interna para que deje de sostener los mismos resultados? ¿Y cómo se construyen acciones que no nacen del esfuerzo desesperado, sino de una coherencia nueva? Ese es el corazón del siguiente paso: identidad, energía y acción, trabajando juntas para crear una realidad diferente. Así que quédate con esta idea antes de cerrar este tomo. La vida que experimentas no es simplemente lo que te sucede, es lo que tu identidad puede sostener sin entrar en conflicto interno. Cuando esa identidad se expande, la realidad que antes parecía imposible empieza a convertirse en una consecuencia natural. Y ahora que puedes ver el espejo con claridad, la pregunta ya no es por qué se repite lo mismo. La verdadera pregunta es: ¿cómo vas a rediseñar el reflejo a partir de ahora? En el próximo tomo vamos a entrar exactamente en eso. ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo pasas de entender el patrón a transformarlo? Y cuando entiendas ese proceso completo, el espejo dejará de ser algo que simplemente observas, se convertirá en una herramienta consciente para crear la vida que realmente quieres sostener.